Muy buenas, un saludo a todos. Yo me llamo Fernando Guitart y voy a presentar esta sesión que trata sobre dos pacientes que se operan de cirugía programada con desenlace fatal en menos de 48 horas. Hemos querido grabar esta sesión para hacer un poco de autocrítica sobre las cosas que se podrían haber mejorado y también para resaltar un poco aquellas cosas que se hicieron de manera adecuada. Vamos entonces a hablar ya del primer caso, que se trata de un varón de 81 años, ASA 3, que se opera de forma programada para una ampulectomía abierta. Entre los antecedentes de este paciente no era alérgico a ninguna medicación, hipertenso, dislipémico, un exfumador muy importante con un índice de paquetes año de 80, arteriópata con arteriopatía periférica y anteagregado con clopidogrel para prevención primaria, antecedente de múltiples cirugías abdominales, y en agosto de 2023 ingresa por un dolor abdominal con ictericia que se diagnostica de coledocolitiasis, se le realiza una CPRE y es en este procedimiento donde se evidencia un pólipo adenomatoso con displasia de bajo grado y se indica por tanto cirugía. He querido traer estas guías de la Sociedad Europea de Cardiología para optimización preoperatoria, etcétera, en pacientes de cirugía no cardíaca. Y aquí podemos ver un poco las intervenciones clasificadas según el riesgo de complicaciones perioperatorias. En este caso estaríamos ante una cirugía de riesgo alto, más de 5% de complicaciones perioperatorias en caso de cirugía pues, de duodeno y páncreas. Aquí traigo un poco el algoritmo de estas guías, donde nos dicen qué debemos hacer para diagnosticar y tratar a estos pacientes desde el punto de vista cardíaco. Es verdad que en este paciente estamos hablando de una cirugía no cardíaca prioritaria, ¿no? Porque es un paciente oncológico. Es verdad que la displasia era de bajo grado, entonces, bueno, este punto debería ser discutido en una sesión multidisciplinar con los cirujanos y ver si nos da tiempo o no a optimizar al paciente. En caso de que decidamos que tenemos tiempo para optimizar a nuestro paciente, pues claramente este paciente tiene una enfermedad cardiovascular establecida, de hecho está anteagregado con clopidogrel por una arteriopatía periférica y es una cirugía no cardíaca de alto riesgo, por tanto estaría indicado un electrocardiograma, realizar biomarcadores, evaluar la capacidad funcional y si es posible hablar con el cardiólogo para que haya una consulta preoperatoria. Lo que se hizo en la realidad fue un electrocardiograma muy bien hecho, con ritmo sinusal y alguna extrasístole. Por aquí os dejo el electrocardiograma preoperatorio de este paciente. Pero nos hubiese faltado hacer biomarcadores, evaluar la capacidad funcional e incluso una consulta cardiológica. Estas cosas no se hicieron. Es verdad que es difícil, ¿verdad? Muchas veces la logística y la burocracia del hospital impiden que un cardiólogo vea a un paciente oncológico que se tiene que operar a lo mejor dentro de 2 semanas. Pero bueno, según las guías, esto es lo que deberíamos haber hecho. Y bueno, os he querido traer este artículo que evalúa un poco el impacto de dejar de fumar antes de la cirugía. Es un metaanálisis de estudios que analiza la incidencia de complicaciones posoperatorias en pacientes que abandonan el hábito tabáquico. Entre estas complicaciones son pulmonares, retraso de cierre de herida, la estancia en el hospital, la mortalidad y también mide cuánto dura el periodo de cese del hábito tabáquico. En general, aquellos que dejan de fumar tienen menos complicaciones y esta magnitud se incrementa cuanto más tiempo están sin fumar. ¿Vale? Es una oportunidad muy buena para proponer a los pacientes que dejen de fumar una consulta preparatoria y también deberíamos tener recursos para enviar a estos pacientes una consulta de deshabituación tabáquica antes de la cirugía. Simplemente como un recordatorio, el índice de paquetes año o IPA nos da una idea global de cuánto fumó el paciente. Se calcula con el número de cigarrillos al día entre 20 por el número de años que ya está fumando el paciente. Que bueno, por simplificarlo, como un paquete tiene 20 cigarros, pues el IPA es el número de paquetes que fuma al día por los años que ha estado fumando. Se asocia fuertemente con el riesgo de cáncer de pulmón, riesgo alto a partir de un IPA de 40 y también con las posibilidades de EPOC. Un IPA de 15 aumenta el riesgo por 7. Esto lo quiero decir para que quede claro que este paciente que tenía un IPA de 80, pues aunque no estuviese visto por el neumólogo, es altamente probable que tuviese algún tipo de defecto en el parénquima pulmonar, aunque no esté demostrado en ningún estudio. Más cosas que hicimos en el preoperatorio con este paciente, pues la vía aérea, como hacemos siempre, ¿verdad? Aquí os dejo la escala de Malampati para repasar. Las pruebas de laboratorio, ninguna cosa así que llamase especialmente la atención, una hemoglobina normal, el resto normal, y con su medicación habitual, protección gástrica con pantoprazol, antiagregado con el clopidogrel, y luego los sartán como antihipertensivo y una estatina. ¿Qué hacemos con esta medicación antes de la cirugía? ¿La mantenemos? ¿La suspendemos? ¿Qué hacemos? Bueno, pues según estas guías de la Sociedad Europea de Cardiología, la torvastatina habría que mantenerla, ¿vale? Lo único que recomiendan es no iniciarla antes de la cirugía.
En los sartán recomiendan en general quitarlo por mayor riesgo de hipotensión perioperatoria, y el clopidogrel, pues en función de la cirugía, del riesgo trombótico del paciente y del riesgo hemorrágico de la cirugía, pues se emite una recomendación u otra. Os recomiendo la aplicación QXApp, que pues va siguiendo los pasos que te va diciendo y al final te emite una recomendación. En este caso está indicado suspender el tratamiento, no está indicado antiagregar a un paciente que se opera de empurectomía de estas características. Aquí os dejo un código QR. Esto es una herramienta que desarrollamos en el Hospital de la Princesa. Simplemente si escaneáis el QR os lleva a una página donde pones los fármacos que toma el paciente, y te emite una hoja que tú le puedes entregar al paciente en la consulta, donde te pone suspender, por ejemplo, el clopidogrel 6 días antes, 5 días antes, etcétera. Entonces, bueno, llega el día de la intervención, llega nuestro paciente de 81 años a hacerse su ampulectomía. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Cómo lo monitorizamos? Entonces, a este paciente le cogemos una vía central. Bueno, las indicaciones para coger una vía central, ¿no?, son la vigilancia hemodinámica, cuando queremos medir la PVC y sacar gasometrías, especialmente para ver la saturación venosa central, para administrar fármacos que requieren acceso central, sobre todo vasopresores, nutrición parenteral, inotrópicos, un acceso para marcapasos intravenoso. Esto algunas veces se ve cuando vamos, por ejemplo, a las TAVIs, que hay que poner marcapasos intravenosos, o cuando no podemos canalizar vías periféricas, por ejemplo, en pacientes que han recibido quimioterapia, en pacientes politoxicómanos. Hay tipos de pacientes, no, pues que no es tan fácil cogerles una vía periférica. En cuanto a lo de las luces de la vía central, la discusión de por dónde se pone la noradrenalina, por dónde se mide la PVC, ¿no? A ver, en realidad las tres luces del catéter son independientes. Entonces, si pongo la noradrenalina, por ejemplo, por la luz proximal, y luego doy un bolo por la distal, no voy a estar dando bolos de noradrenalina porque cada una sale a una altura de la vía y van independientes. De hecho, hemos cogido una vía central, la hemos cortado y efectivamente son luces independientes. La PVC sí que se recomienda que se mida por la luz distal porque es la que está más cerca de la aurícula derecha, pero bueno, el resto de indicaciones son un poco tema de debate y no hay nada demostrado. ¿Y luego qué hacemos con la arteria y la epidural? Cogemos una arteria. Bueno, la arteria sobre todo para la vigilancia hemodinámica, ¿no? Por si hay riesgo de sangrado, para saber pues, cuando el paciente está más hipotenso, menos hipotenso, para monitorización hemodinámica, ¿no?, la variación de la presión de pulso, etcétera. Y para cuando hay que obtener numerosas muestras arteriales, para ver la PO2, sobre todo, ¿no?, con diferencia, en diferencia un poco a la vía central. Y luego en cuanto a la epidural, pues para resumir, cuando hacemos una laparotomía sí le cogemos, y cuando hacemos una laparoscopia con otras técnicas de anestesia regional es suficiente. En resumen, en este paciente vamos a coger las tres cosas, ¿vale? Una vía central, una arteria y una epidural, porque es una cirugía de alto riesgo en un paciente mayor, anciano, de 81 años, que probablemente tenga poca reserva funcional, que además es arteriópata periférico, etcétera. Aquí os he dejado un poco de Nisora, ¿no?, de la página web de anestesia regional, las referencias anatómicas para pinchar una epidural, y dónde deberíamos poner el catéter según la cirugía. En este caso, como es cirugía pancreática, duodenal, está un poco a ese nivel, pues con una anestesia epidural nivel T8, T9 estaríamos bien cubiertos. Entonces, bueno, llega el intraoperatorio, ya tenemos todo cogido, nuestra epidural, central, etcétera, y los cirujanos empiezan a operar. Lo que hacen es llegar al duodeno, ¿no?, abrirlo, coger el ampuloma y resecarlo, por resumir un poco. Ellos describen que les cuesta, que tienen varios enlosamientos, que es una cirugía laboriosa, que está todo lleno de adherencias, etcétera. Es importante leer las partes de los cirujanos porque nos da mucha información sobre lo que han hecho. A veces también queda dudas, pues ahí está todo por escrito y es importante, la verdad, leerlos, coger el hábito de leerlos rutinariamente, ¿vale? Se hace un balance de líquidos como aquí describo, con un buen lactato al final. El paciente parece que está bien perfundido durante la cirugía y salimos de la misma. Se extuba y nos vamos a la REA. Entonces, este paciente en las primeras horas del posoperatorio comienza con un dolor torácico que parece pleurítico porque empeora con la respiración. Se le hace un electro y no hay ninguna alteración de la repolarización ni nada que sugiera algo coronario. Por la tarde también, ya el dolor se empieza a irradiar a la zona escapular, se le ponen bolos epidurales, más analgesia IV, y con eso parece que se controla más o menos el dolor, ¿vale? Recordar simplemente que el dolor irradiado, que se debe a la confluencia de las terminaciones nerviosas a nivel de la misma raíz espinal, en el caso del duodeno y el páncreas, se puede irradiar hacia posterior, ¿vale?, hacia la zona interescapular, tal y como le pasa a este paciente.
Al día siguiente este señor sigue con su dolor, la palpación de la tripa ya empieza a ser un poco más fea, tiene defensa, se le ponen bolos epidurales y el dolor no se controla y además empieza a estar hipotenso con la nora. Se avisa a los cirujanos que le ven y mientras tanto progresivamente más dolor, más lactato, con nora, el tiempo de relleno capilar empieza a empeorar. Entonces aquí, ¿qué hacemos? Vosotros no sé qué haríais, pero lo que se hizo, a mi parecer con buen juicio, fue un escáner, ¿vale? Se hizo un escáner abdominal para ver qué estaba pasando en esa tripa, porque el paciente estaba más hipotenso, peor perfundido, y la verdad que el escáner es bastante anodino. Dice que tiene un poco de líquido libre y que no se evidencia fuga de contraste ni nada. Entonces, por la tarde, después de ese escáner, el paciente se deja en absoluta por precaución y la verdad que el TAC es normal, pero el paciente sigue peor, ¿vale? Con más dolor, la nora sigue en ascenso, ya estamos en un lactato de 3,6, relleno capilar de 6 segundos. Entonces, a ver, este paciente se ha hecho un escáner que es normal, pero la clínica me sigue diciendo que algo está pasando ahí, porque está peor, francamente peor. Entonces, diga lo que diga el escáner, nosotros tenemos que hacer algo. Vamos a quirófano con el paciente, se habla con los cirujanos, se le abre la tripa y tiene 1,7 litros de bilis en toda la cavidad abdominal, más 2 perforaciones en el duodeno. Alguna con leche ulceroso, se reseca dicha perforación y se hace una sutura para reparar el duodeno. Se deja una sonda Petcher en la segunda perforación duodenal, que esa no se hace nada sobre ella, más que poner la sonda y se le deja un Blake. Y por nuestra parte activamos el código sepsis. Es un paciente con un fallo circulatorio, ¿vale? Porque tiene un lactato elevado y con un tiempo de relleno capilar elevado y que casi seguro que tiene una infección, tiene una perforación de vista a la hueca con contenido abdominal en el peritoneo. Entonces volvemos del quirófano, ya en la reparación del duodeno. La nora está ya a dosis supramáxima, 0,5 microgramos kilo minuto. El lactato está peor, se le pone ya la vasopresina, más una perfusión de tocortina. Se le amplía la cobertura antibiótica con meropenem, linezolítica espofungina por la perforación. Está coagulopático y con un fracaso renal, creatinina de 2 y urea 95. Solo quería recordar aquí la necesidad muchas veces de escribir un pequeño evolutivo por la tarde si han pasado cosas importantes, porque en este caso se hizo y gracias a eso también sabemos todos estos datos, pero muchas veces pues a los pacientes les pasan cosas por la tarde y solo tenemos el evolutivo de la enfermera de tarde y no sabemos qué se ha hecho realmente sobre el paciente. Entonces, bueno, simplemente por recordarlo. Se trata, por tanto, de un paciente que tiene una sepsis o un shock séptico. No sé qué opináis. Yo creo que claramente esto ya es un shock séptico, ¿no? Un paciente con un lactato de más de 2 que necesita drogas vasoactivas, más una sospecha elevada de infección. Esto es un shock séptico. ¿Cómo se trata la sepsis y el shock séptico? Pues con control del foco, que ya está hecho, está operado, antibioterapia precoz, ya hemos dicho que le han puesto sus antibióticos, y con resucitación hemodinámica que también se ha hecho, ¿vale? Se está poniendo vasopresores y se le ha puesto el volumen que el paciente necesita para mantener esa tensión. Si rebasamos un poco las guías de la Surviving Sepsis Campaign de 2021, estos pacientes, por ver un poco qué más podemos hacer, si hay disfunción cardíaca y hipoperfusión persistente, sugieren añadir dobutamina, ¿vale? Como tratamiento inotrópico. Sugieren en contra de añadir levosimendan. Luego vamos a revisar este tema. Sugieren también añadir una perfusión de corticoides intravenosos, como ya hemos visto que se ha hecho al poner la perfusión de actocortina, 200 miligramos en 24 horas. Y luego, en cuanto al hemofiltro, ellos recomiendan en contra de la polimixina B, pero contra el resto de terapias de absorción no hacen ninguna evidencia. Dicen que no tienen, no hacen ninguna recomendación. Dicen que no tienen suficiente evidencia como para emitir una recomendación en un sentido u en otro. Entonces, bueno, luego también si queréis lo repasamos. Y luego recomiendan sí o sí profilaxis de úlcera de estrés con pantoprazol y un control glucémico intensivo con perfusión de insulina. Entonces, en este paciente tenemos ya el shock séptico abdominal establecido, estamos con nora y con vasopresina, el lactato continuaba en aumento, en el volume view del monitor hemodinámico vemos un índice cardíaco de 4 con una presión venosa de 11 y unas resistencias vasculares de 1145, es decir, el paciente está vasopléjico. Una PAFI de 180, un pH de 725 y de momento parece que mantiene diuresis, pero con un fracaso renal ya claramente establecido con una CREA de 2,4 y una urea de 102. Recordad que este paciente basal tenía una CREA de 1,1. Está con leucocitos 6900, había hecho una leucopenia antes, con una PCR elevada y la procal ese día no se había hecho. Entonces, ¿qué hacemos con este paciente? Se le realiza un nuevo TAC abdominal porque claramente con todo lo que hemos hecho no ha mejorado y vemos unos signos de hipoperfusión generalizada con shock en las asas intestinales, de aspecto isquémico, además de infartos en el hígado, el bazo y también probablemente renales y adrenales.
¿Qué más podemos hacer en este paciente? Bueno, se le inicia levosimendan, ¿vale? Esto es lo que hemos visto antes en la Surviving, que en principio recomiendan en contra, ahora lo vamos a revisar. Se le pone el hemofiltro con terapia de absorción con un cartucho Oxiris y se le pone bicarbonato para corregir la acidosis. Ahora hablamos de las dos primeras medidas, pero en cuanto al bicarbonato, las recomendaciones de la Surviving es poner solo bicarbonato en aquellos pacientes con un pH menor de 7,2 y un fracaso renal agudo AKIN 2 o 3. Este paciente tiene un fracaso renal agudo AKIN 2, ¿vale? Por las cifras de CREA, pero no tiene de momento una acidosis de menos de 7,2. Tiene 7,25, tampoco es una barbaridad ponerle el bicarbonato, pero bueno, por revisar un poco las guías y repasarlas para tenerlas en cuenta. Entonces se le realiza una nueva analítica por la tarde y se informa a la familia del mal pronóstico de este paciente. Entonces, vamos a abrir ya un poco el tema del levosimendan. ¿Cuándo queréis vosotros que os tiene que poner levosimendan? Vamos a revisar un poco la literatura. La disfunción cardíaca inducida por sepsis es una disfunción miocárdica que aparece hasta en el 50% de los pacientes con un shock séptico, que inicialmente se caracteriza por una disfunción sistólica y posteriormente una rigidez diastólica que también condiciona una disfunción diastólica. El proBNP en la sepsis aumenta por la dilatación biventricular. Recordemos que el proBNP es un péptido que se segrega en las aurículas cuando éstas se distienden. Entonces el fracaso ventricular, ¿no?, hará que se dilaten las aurículas, que se sobrecargan de presión y por tanto segregan el proBNP. También cuando ocurre con la reanimación por volumen y cuando hay una lesión pulmonar asociada a la sepsis y el distrés. Y también de manera directa por la estimulación de lipopolisacáridos o citoquinas. Y lo que sí está demostrado es que existe una asociación entre el proBNP y la mortalidad en los pacientes sépticos. Es un marcador pronóstico independiente. Y a mayor proBNP también se relaciona con mayor disfunción diastólica. Por tanto, paciente con proBNP elevado, tenemos que hacer algo, ¿vale? Entonces, levosimendan es un fármaco inodilatador. Se une al sitio de unión de la troponina C con el calcio y mejora la afinidad de esta proteína por el calcio, de forma que hace más eficiente la contracción muscular y consigue mejor función sistólica y diastólica sin aumentar el consumo de oxígeno. Y luego además es un fármaco vasodilatador. Consigue mediante apertura de canales iónicos una vasodilatación generalizada, sobre todo coronaria. Entonces se consigue esos efectos con una dosis de carga de 6 microgramos por kilo y una infusión durante 24 horas a la dosis que está indicado en la diapositiva, y con esto conseguimos unos metabolitos activos que circulan durante 7-9 días y ese es el motivo por el cual se pone este fármaco en ciclos de infusión de 24 horas y luego ya con eso tenemos efecto para 7 o 9 días. Entonces, esto es un poco la literatura. Ya hemos visto la teoría del fármaco y luego llevado a la práctica tenemos este estudio del año 2016 publicado en New England en el cual añadían a pacientes con shock séptico y al menos 4 horas de vasopresores levosimendan versus placebo y medían el SOFA. Es verdad que esta población de pacientes simplemente se le añadía levosimendan o no, pero aparte de eso ya se le estaba añadiendo tratamiento normal, o sea, convencional. Se le estaba poniendo dobutamina a quien lo necesitaba, etcétera. Y bueno, lo que se vio es que no mejoraba el SOFA. De hecho, en la subpuntuación de cardiovascular del SOFA estaban peor los pacientes que recibían levosimendan, lo cual es de esperar porque es un fármaco vasodilatador, y hacía más incidencia de taquiarritmias supraventriculares que en el grupo con el placebo. Entonces, en este artículo no recomiendan el uso rutinario de levosimendan. Después, en el estudio LEOPADS, que fue un estudio muy famoso, se diseñó de manera muy similar. Pacientes con shock séptico y vasopresores más de 4 horas añaden levosimendan y miden los outcomes en SOFA, tiempo de extubación y supervivencia a los 6 meses. Igual que el anterior, algunos ya podían tener la dobuta y no se realiza la valoración ecocardiográfica. Y en este estudio encuentran que los pacientes que reciben levosimendan no hay diferencia en el SOFA y además tardaban más tiempo en ser extubados y tenían más ratio de taquicardia supraventricular. Por lo tanto, tampoco recomendaban el levosimendan en uso rutinario en paciente séptico. Un año más tarde se publica este estudio de levosimendan en pacientes con shock séptico, analizando los resultados en el grupo de Leopards que simplemente tenían disfunción miocárdica evidenciada con proBNP. Es decir, lo mismo, pero los que tenían proBNP elevado. Y ven que tampoco tenían mejores outcomes los pacientes con levosimendan que los que tenían placebo. Por lo tanto, tampoco recomiendan el levosimendan. Y por último, este metaanálisis que analiza levosimendan versus dobutamina, varios artículos lo recoge. Y entonces este metaanálisis informa pues, de que el levosimendan parece que mejora los parámetros ecocardiográficos en los pacientes con shock séptico y disfunción miocárdica por sepsis, pero sin impactar en la mortalidad. Pero bueno, sí que es cierto que muchas veces demostrar la mortalidad, ¿no?, que disminuya la mortalidad es difícil. Pero bueno, en ecocardio sí que me parecía que el levosimendan es superior a dobutamina.
Entonces, bueno, yo no sé qué pensáis. La verdad que sobre el papel levosimendan parece un fármaco mucho mejor, muy superior a la dobutamina, que también mejora la disfunción diastólica, mientras que la dobutamina no la mejora, que además tampoco mejora tampoco aumenta el consumo miocárdico de oxígeno, mejora el flujo coronario. Pero bueno, es verdad que luego sobre el papel es muy difícil demostrar la disminución de la mortalidad y no sé vosotros en vuestras unidades, los que me estéis escuchando, si ponéis levosimendan o no, o ponéis dobuta en este tipo de pacientes. Y luego, por recordar un poco las terapias de absorción, en un paciente que tenemos con un shock séptico y un fracaso renal, nos interesaría poner un cartucho Oxiris porque con esto podemos hacer diálisis para el fracaso renal, convección para eliminar citoquinas y además podríamos hacer la terapia de absorción propia del Oxiris. Con otro tipo de cartuchos sería más para hacer convección, como por ejemplo el Cytosorb, y la polimixina simplemente nos haría absorción. Recordar que el Oxiris se cambia cada 12 horas. Entonces, bueno, he visto esto. En la tarde del segundo día posoperatorio el paciente sigue empeorando, a pesar de todas las medidas que le hemos hecho, aparecen livideces, empeoramiento gasométrico, lactato de 15 prácticamente, muy acidótico, sin forma del mal pronóstico de la familia y finalmente el paciente fallece. Bueno, visto el primer caso, vamos a pasar al segundo, que se trata de una mujer de 58 años, ASA 3, que tiene un adenocarcinoma en el duodeno y se programa para una cirugía de Whipple. Aquí os he dejado al señor Whipple, que describe esta técnica por primera vez, y luego la cirugía de Whipple, que como todos sabéis es una resección en bloque de la cabeza y pancreática y de la mayor parte del duodeno, quedando una anastomosis hepático y ayuno, pancreático y ayuno y gastro y ayuno. Esta señora en el preoperatorio, esta paciente podemos ver que era hipertensa, diabética, dislipémica, fumadora, con un ictus en 2021 y aquí tenéis su tratamiento habitual. Os quería presentar el índice de Lee, seguro que muchos ya lo conocéis. Aquí tenéis al doctor Lee. Y este índice de Lee está, luego os enseño el estudio, pero básicamente evalúa 6 ítems y si el paciente tiene 2 o más, tiene alto riesgo de complicaciones cardiovasculares en el posoperatorio. Estos ítems son la cirugía de riesgo elevado. Lee lo describió como cirugía intraperitoneal, intratorácica o vascular suprainguinal. Es verdad que este artículo es del año 99 y no había prácticamente la laparoscopia por aquel entonces. Hoy en día, por ejemplo, una vesícula, aunque sea intraperitoneal, no sería de alto riesgo. Yo creo que sería más útil a lo mejor aplicar las tablas que hemos visto al principio de la Sociedad Europea de Cardiología. Pero bueno, originalmente era así. Siguiente ítem son los antecedentes de cardiopatía isquémica, los antecedentes de insuficiencia cardíaca congestiva, los antecedentes de enfermedad cerebrovascular, como es el caso de esta paciente, y la diabetes insulino dependiente, y por último, la creatinina mayor de 2 miligramos de cilitro, ¿vale? Si lo pensáis, no es tan fácil tener un índice de Li mayor de 2. O sea, hay mucha gente con diabetes, pero no hay tantos insulino dependientes, hay mucha gente con enfermedad renal crónica, pero con creatininas basales mayor de 2 tampoco hay tantos. Entonces, bueno, esta paciente tenía un índice de Li de 2. Este es el estudio que publicó Lee en el año 99, donde analiza pues, las complicaciones cardíacas, que son las que están ahí descritas, y ve que cuando hay más puntos del índice de Lee, pues hay mayor incidencia de estas complicaciones. Entonces, bueno, ya tenemos un índice de Lee de 2 y ahora qué hacemos, porque tampoco nos vale con saber que tiene un índice de Lee de 2. Tenemos que hacer alguna cosa para intentar mejorar al paciente. Se le pide un ecocardio transtorácico, vemos una FEBI conservada y una hipertensión pulmonar leve, ¿vale? Con 36 milímetros de mercurio, un ProBNP ligeramente elevado, de 247, y una reserva funcional mayor de 4 METs. En las guías de la SC decían que, pues eso, el ProBNP puede facilitar la detección de insuficiencia cardíaca, la monitorización intraoperatoria óptima y la instauración o optimización del tratamiento después de la cirugía. Entonces, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Monitorización intraoperatoria y una optimización del tratamiento después de la cirugía. Y luego, en cuanto a lo respiratorio, esta paciente saturaba al 88% en consulta, se le piden pruebas complementarias de neumología con unos roncus aislados en la exploración y una espirometría con obstrucción grave y alteración de la difusión, y cumple criterios de bronquitis crónica. He traído este pequeño estudio para la espirometría preoperatoria que dice que los datos que más se asocian a complicaciones pulmonares posoperatorias son el índice de tifeno, ¿vale? Que es el FEV1 partido de la capacidad vital forzada, que todos lo conocemos, y la presencia de síntomas respiratorios preoperatorios. Entonces, por repasar un poco cómo se lee una espirometría, primero miramos el índice de tifeno. Si es menor del 70% existe obstrucción y si es mayor no existe obstrucción. ¿Cuánta obstrucción? Si tenemos un tifeno bajo, si miramos la FEB1 y según lo disminuida que esté, hablaremos de una obstrucción moderada, grave, muy grave o leve.
y luego también miraremos la difusión de monóxido de carbono para ver un poco cuánto parénquima pulmonar hay y de qué calidad es. Entonces, en este caso, aquí tenemos la espirometría preoperatoria de la paciente. Tiene una obstrucción porque vemos un tifeno del 50%, que además es grave, con un FEB1 del 41% y una difusión de monóxido de carbono del 56%. Es decir, esta es una paciente que tiene una obstrucción al flujo de aire y además una disminución de la difusión. Y en cuanto al resto de pruebas preparatorias, en la analítica veíamos una anemia, ¿vale? Con una hemoglobina de 10,9. El resto del hemograma y la coagulación eran normales. Una ferritina de 10, hierro libre de 38, saturación de transferrina del 7% y una vitamina B12 de 12 picogramos mililitro, ¿vale? Que es baja, y un ácido fólico normal. Tenemos, por tanto, una anemia preoperatoria. Entonces, bueno, por revisar un poco la anemia preoperatoria, es una hemoglobina menor de 12 en mujeres, menor de 13 en hombres. Si la saturación de transferrina es menor del 20%, significa que hay poco hierro disponible. ¿Por qué? Pues puede ser porque no hay hierro, en cuyo caso la ferritina y los depósitos estarán bajos, menos de 30. Y si simplemente es que no está disponible, la ferritina es alta, ¿vale? Mayor de 100 nanogramos mililitro, lo cual sería una anemia de trastorno crónico. Por otro lado, si la disponibilidad de hierro es buena, de más del 20% de saturación de transferrina, miramos la B12 y el ácido fólico. Si están bajos y además es una anemia macrocítica, hablaremos de una anemia por déficit de B12. Y si son normales, hablaremos de un síndrome mielodisplásico con gran probabilidad. Entonces, en esta paciente que la hemoglobina es de 10,9, tenemos una anemia con una saturación de transferrina baja y una ferritina baja, con lo cual esto es una anemia ferropénica. El tratamiento de la anemia ferropénica es el hierro oral o intravenoso más menos el EPO. En este caso, como no tenemos tampoco mucho tiempo hasta la cirugía, la señora se va a operar en 2 semanas. Lo que optamos es por poner hierro intravenoso y luego veremos si tenemos que poner o no eritropoyetina. En este caso se le puso además vitamina B12. ¿Cuánto Ferinject, que es el que normalmente utilizamos, le tocaría a esta paciente? Como ella pesaba 43 kilos, era una mujer muy delgada, le tocarían 1000 miligramos de Ferinject intravenoso. Lo que pasó con el tema de la anemia fue lo siguiente. El día 7 de septiembre del 2023, en medicina interna tuvo una consulta, se le pidió el perfil férrico y se le puso Ferinject. Llegó a la consulta de preanestesia y nos encontramos con una hemoglobina de 10,9 que apenas había aumentado y la paciente no tenía perfil férrico. Se le puso otra dosis de Ferinject de 500 miligramos más B12 más ácido fólico y se le pide un perfil férrico para ver el día de la cirugía. Y el día de la cirugía, es decir, 3 días después, tenemos una hemoglobina de 10,1 con una ferritina ya elevada, una saturación de transferrina también elevada, mayor del 20%, y una vitamina B12 también elevada. Teníamos por tanto una anemia que ya no es ferropénica, tampoco es por déficit de B12. Entonces esta paciente igual sería candidata a poner eritropoyetina. Lo que pasa es que, claro, tampoco está tan claro si debemos diferir esta cirugía. Es una cirugía oncológica de alto riesgo, pues igualmente no es tan fácil, ¿no? Habría que hablar con los cirujanos, hablar con la paciente, etcétera, para decidir. No sé qué hubierais hecho vosotros, pero bueno, esto fue lo que sucedió. El día de la cirugía, la paciente acudió con una saturación basal del 88%, más o menos nos cuadra, ¿no? Por la espirometría que tenía. No sé vosotros qué haríais, epidural, accesos venosos, arteriales, monitorización. Ya os adelanto que lo que se hizo fue coger todo, ¿vale? Epidural, vías y monitorización, se suele hacer siempre así en nuestro hospital. Ese fue el balance hídrico, con entradas de 2000, sangrado escaso, la diuresis no quedó reflejada y la cirugía se hizo sin incidencias. Se estuvo en quirófano y fue a la reanimación. Esa misma noche la paciente estaba desaturada, tal y como llegó, pero se le puso una CPAP, un poco por optimizar en el posoperatorio, que se le quita luego a las 11 de la noche. Se le hace una gasometría que estaba correcta, por tanto se le deja con gafas nasales. Hemodinámico se le puso una dosis de nora bajita, no está escrita, y se mantuvo a febril. Empezó tolerancia y estaba un poco ligúrica. Al día siguiente el médico que la ve pues se la encuentra con noradrenalina. En la eco le pareció que estaba un poco hipovolémica, con una cava inferior colapsada, aunque con buena contractilidad, saturando el 89%, con una placa normal y con buenas diuresis. Entonces el tratamiento que se le puso fue intentar reponer la volemia, parecía que estaba un poco hipovolémica, a ver si se le podía quitar el vasopresor, empezar ya a mover a la paciente, a ver si también tenía poco de atelectasia, fisioterapia respiratoria, darle sus inhaladores.
y por la tarde hacer una gasometría arterial para intentar mandarla a la planta de alta. Sin embargo, por la tarde ya la enfermera pues, nos informa de que la paciente estaba otra vez desaturada, inestable, tenía que ponerle otra vez la nora en ascenso, se intentó quitar con el volumen pero sin éxito y otra vez oligúrica. Entonces, bueno, ante esta situación ya nos tenemos que empezar a preocupar, ¿no? Una paciente que tiene aminas en ascenso, que está hipoxémica y que además empieza a estar oligúrica, tenemos que estar atentos porque esta paciente no está bien. Esta paciente al día siguiente, aunque no hay nada reflejado en la historia, estaba más inestable, con la nora ya a dosis muy altas, 25 mililitros hora, con un tiempo de relleno capilar alargado, mal perfundida, con un lactato alto, un ProBNP de 26.000 que se había pedido ya. Por tanto, se inicia levosimendan, oligúrica, se le pone una perfusión de furosemida porque responde al test de estrés. Hipoxémica, se le inicia la no invasiva, se anemiza un poco y se le pasa un concentrado de matiz para intentar optimizarla. Empieza a hacer un poco coagulopática, entonces se le instaura una monitorización hemodinámica avanzada con un volumen y un ProAQT. Y el abdomen parece que está un poco más distendido, doloroso, entonces se le realiza un escáner. En el escáner se ven cambios recientes del Whipple, sin colecciones ni otros signos de complicación, pero sí que destaca un derrame pleural bilateral con una telectasia del lóbulo inferior izquierdo. Y bueno, en la placa de tórax podemos ver un poco de redistribución vascular, un poco de derrame, pero es verdad que no vemos cardiomegalia, ni infiltrados, ni ninguna otra cosa súper llamativa. Ya después del escáner, por la tarde, la paciente sigue empeorando, no mejora con la no invasiva, por tanto se decide intubar. Con una PAFI de 80, desaturada ya intubada con ventilación mecánica y una FiO2 del 90%, hipercápnica con 90%, con 90 de PCO2, por tanto se decide comenzar con óxido nítrico a 18 partes por millón, se prona y se pone una perfusión de cisatracurio para intentar optimizar la ventilación. Vamos a comentar rápidamente el óxido nítrico y la terapia de pronación. El decúbito prono es una terapia que se instaura ante la hipoxemia, sobre todo en los pacientes con distrés, y se instaura porque provoca unos cambios fisiológicos en el parénquima pulmonar que pueden mejorar el intercambio gaseoso. La zona más distensible de los pulmones y de la caja torácica es la pared anterior. Entonces, lo que hacemos poniendo un prono es intentar liberar un poco el pulmón dorsal, que normalmente está contra la cama o contra donde esté apoyado el paciente, para que se pueda distender más fácilmente. Con esto conseguimos homogeneizar la presión transpulmonar porque la parte anterior queda comprimida y se redistribuyen las áreas de ventilación alveolar. Al conseguir ventilar más la parte dorsal, se reclutan alveolos dorsales y aumenta la perfusión dorsal y por tanto conseguimos optimizar la relación ventilación-perfusión. He intentado resumir todo esto con esta imagen que me parece muy aclaratoria, en la cual vemos como en supino tenemos pulmón no ventilado dorsal y al pasarlo a prono conseguimos abrirlo y mejoramos la perfusión. Este indica el distrés grave con una PAFI menor de 150, con una PIP de menos 5 y una FIO2 del 60%. Idealmente se debe aplicar en las primeras 48 horas y cuando se combina con relajación neuromuscular y con ventilación protectiva se obtienen mejores resultados. Se hacen ciclos de prono de 16 horas. Y bueno, está contraindicado pues en aquellas situaciones que impidan físicamente hacer un prono, como traumatismos faciales, etcétera, o hipertensión intracraneal y de forma relativa, pues cuando hay arritmias porque nos dificulta la desfibrilación, inestabilidad hemodinámica porque si el paciente se para, pues también nos dificulta la RCP, etcétera. Y en cuanto al óxido nítrico, es un vasodilatador pulmonar selectivo. El óxido nítrico llega a aquellos alveolos que están ventilados, pues por razones obvias, porque es un fármaco que se administra por vía inhalatoria. Y en esos alveolos provoca una vasodilatación, intentando optimizar por tanto la relación ventilación-perfusión. Se utiliza en hipoxemias refractarias a cualquier otro tratamiento en el distrés. Cuando iniciamos óxido nítrico hay que estar atentos al dióxido de nitrógeno, por tanto deberíamos mantener una concentración de dióxido nítrico por debajo del 1% en el aire inspirado. Y también deberíamos estar atentos a la metahemoglobina, que se debe monitorizar en las primeras 4-8 horas y diariamente mientras continúe el tratamiento. Esto lo podemos monitorizar con gasometrías, que normalmente nos viene la metahemoglobinemia. ¿Cómo se pone? Pues empezamos a 5 partes por millón, ahora vemos cómo se pone la dosis, se puede incrementar a 10 o 20 y la dosis máxima es de 40 partes por millón. Se pone y tras media hora hay que mirar la PO2, si ha aumentado más de un 20% mantenemos la dosis y si ha aumentado menos hay que aumentar, buscando siempre la dosis mínima por los efectos adversos que ya hemos comentado y consideramos su retirada si la PAFI aumenta por encima de 180 con una FiO2 menor de 0,8. Aquí os he traído el dispositivo que tenemos, la bombona de óxido nítrico. En una de los rotámetros ponemos
el primer decimal y en el siguiente ponemos el segundo decimal. Viendo un poco la tabla para la dosificación, esto es como en el respirador del quirófano. Si tenemos un flujo muy alto del ventilador, tendremos que poner más dosis para intentar que al diluirse el óxido nítrico en este aire no se quede en una dosis demasiado baja. Entonces, bueno, en función un poco de las dosis que nosotros queramos poner, tenemos que buscar el flujo del ventilador y en función de eso, pues usando la tabla nos dice la dosis que tenemos que poner. Por la tarde de ese mismo día ya se ha pronado, se ha puesto el óxido nítrico, etcétera. Está mucho peor con la nora a dosis altísimas, 1,7 microgramos por kilo, con vasopresina y en el Volumbio vemos un Elwi de 14 y un Geti de 900. Ya sabéis que la termodilución es una técnica en la cual inyectamos suero frío por la vía central y mediante un catéter femoral, en nuestro caso casi siempre se miden cómo llega a esta sangre mediante otro sensor de temperatura y con eso podemos estimar el gasto cardíaco, etcétera. En este caso, pues se hizo una termodilución transpulmonar. Por repasar un poco rápidamente, lo primero que miramos es el agua extravascular pulmonar, que en este caso era de 16, estaba elevada. Y después miramos la permeabilidad, el índice de permeabilidad vascular pulmonar, que no lo tenemos recogido en la historia para esta paciente, pero si estuviese elevado iría a favor de un distrés, si estuviese normal a favor de una insuficiencia cardíaca o una sobrecarga de volumen. Y después ya por la noche, en el segundo día posoperatorio, la paciente empieza con leucopenia, aumento de la proca a la 12, está ya con los antibióticos, secreciones espumosas rosáceas continuas, cada vez más hipoxémica, en anuria, con una acidosis mixta, la adrenalina dosis altísimas, lactato 17, inestabilidad circulatoria. Entonces, bueno, finalmente se avisa a la familia y la paciente fallece a las 7 de la mañana. No sé si vosotros hubierais hecho algo más. Se habló en su momento de a lo mejor poner un scoop para intentar vaciar un poco de volumen a la paciente en caso de que fuese un edema agudo de pulmón. No sé si parece más un edema agudo de pulmón o un distrés. Sí que es verdad que no parece que la paciente estuviese hipervolémica. Pero bueno, ya cerrando un poco esta presentación, agradeceros a todos por ver este vídeo. Aquí os dejo la bibliografía que he utilizado y espero que os haya gustado. Un saludo a todos.